Oiga, el campo es muy agradecido, uno, lo importante es tener salud, tener berraquera, trabajar con juicio. A mí me gustan mucho esas historias de la gente de antes, de esa gente que se levantaba tempranito, se acostaba oscurito, que eran buenos para el trabajo. ¿Usted tiene una historia de alguien así? Sí, vea, muchachos, historias hay muchas así. Hay gente muy berraca, gente guapa para trabajar, mujeres y hombres. ¿Cómo le parece que yo conocí un paisa muy berraco para trabajar? Más que todo para bolear a sabón. Él hacía el contrato de una finca y le quedaban otras dos o tres fincas. Terminando esa, lo están esperando otras dos o tres fincas. La mayor parte del tiempo él trabajaba solo, pero también tenía un amigo también muy guapo que también le ayudaba a hacer los contratos. Entonces, ese tipo se levantaba a las 5 de la mañana a desayunar. El desayuno de él era impresionante. Eso era por ahí más de media libra de queso, arepa, un chicharrón frito, una tazada de café en leche o de chocolate en leche, panes o tostadas. No, eso era así un desayuno. ¿Comida por cuatro o qué? Por ahí por cuatro comía y trabajaba por cuatro. Así decía la gente eso. Entonces ese tipo se ponía a bolear a sabón porque eso era el contrato, pero eso parecía la hora llegada. Y ese tipo, cuando uno de pronto pasaba por ahí, él se paraba. Y donde quedaba parado, quedaba el charco de sudor, el pantanero. Eso era juagado. Entonces, el almuerzo, el desayuno, a las 5:30 desayunaba y a las 8 llegaba el otro desayuno. Calentaba de frijoles, ¿Comía mucho o qué? demasiado, 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 era increíble. Tenía dos hijos que eran los galiteros. Y entonces eso, no, esos muchachos subían cargados de lichigollas, chocolateras para ese señor. Y el desayuno era así, mucho, mucho, mucho. A las 12 el almuerzo. Imagínense cómo era el almuerzo. Era una olla así que donde se comía el sancocho y eso adentro tenía un hueso carnudo de cerdo, fuera de eso la carne. Es que ese señor compraba mucha carne, todo lo que ganaba lo compraba en comida, todo, todo en comida y trago. Y él le decía a uno, lo que pasa Ole, es que uno viene a este mundo les a comer, a trabajar y a comer, porque yo nada me llevo el día que me muera Ole. Yo no, que nada de dejar nada. Y, y entonces, en vez de uno iba por la noche a andar a pasear porque era muy formal. Uno iba a ir a comer allá. Y entonces, como le parece que a las 10 de la noche había la otra cena. Fuera de la comida a las 5 estaba la cena a las 10. Eso era ya de arroz, carne frita, sardinas. No, no, no. Comía mucho, mucho. Y no era ni barrigón, hombre. El tipo era casi normal. ¿Cómo se Yo llamaba? ¿Se tengo más acuerda? barriga yo que como poquito. ¿Ah? ¿Se acuerda Un cómo se llama? señor Manuel Murillo. Manuel Murillo llamaba. Manuel Y Murillo. le decían el mono Murillo, era mono él. Era grueso. Nunca se enfermaba. Y ese tipo, pero tenía un defecto. Que todo se lo comía y se lo bebía. El sábado, él hacía la remesa, a él le regalaban la cabeza de la res. Esos pagos muchachos subían una cabezota así, compraba la cabeza de cerdo, compraba calambombos, mucha carne, pescado, todo, porque él ganaba muy buena, ganaba como 24 sueldos y en esos contratos ganaba mucho. Y la gente le gustaba el contrato a San Manuel, porque ese tipo cogía a hacer un contrato y se veía lo que hacía, eso era ligero que lo acababa. Entonces, y tenía esa fama de barraquera y era cierto. Entonces se ponía a tomar siempre con un compañero. Y ahí a él le gariteaban, a las cantinas le llevaban. El almuerzo la comía. Y la cena de las 10, porque el domingo se iba a dormir por a la 1 de la mañana. Y todo me trago. Y todo el mundo, pues que era más berracón, Daniel, ese mandó para trabajar, para tomar. Entonces, ¿cuál era el efecto de él? Mantenía sin un peso. Cuando la señora le enfermaba, los vecinos tenían que prestarle zapaticos a esa señora para poder salir del pueblo, no tenía. Y había que recoger. La Junta Comunal la recogía para ayudarle a los remedios y todo. O sea, todo se lo comía. Entonces, pero guapo y berraco sí era. Don Manuel Murillo. Manuel Murillo, esa es la historia, muchachos. Todos no nos lo podemos comer o no sé si hay que dejar algo. La verdad es que él tenía mucha razón, pero sí yo creo que había que dejar para las necesidades. Mucha gente conoció así, muchachos.